El Señor me les bendiga, hermanos. Vamos a empezar el tercer estudio, el tercer video de la serie de Israel conociendo al pueblo de Dios. Hoy ya es el tercero, nos quedaría uno que es el que titula Las guerras en el Medio Oriente o la guerra en Jerusalén, Israel. Mis hermanos, el tema de hoy se llama ¿La iglesia ha reemplazado a Israel? Hay una enseñanza y esa enseñanza está dentro de las iglesias cristianas. Ya no vamos a decir así las religiones, otras religiones falsas como testigos o otras religiones donde ellos literalmente quitan a Israel ahora sí, de la salvación y solamente queda el pueblo gentil. Nosotros vamos a aprender hoy que no es así. Esa enseñanza o teología se le llama la teología del reemplazo o doctrina del reemplazo, pero vamos a ver que es falsa y solamente vamos a ver ese tema el próximo. Vamos a tocar tantito con respecto al tema de las guerras en Jerusalén, pero va a ser muy poquito. Mis hermanos, gloria a Dios que estamos haciendo esto. Me he dado cuenta que amigos o conocidos están viendo estos temas. Son personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo, pero gloria a Dios que están viendo estos videos, están aprendiendo algo de parte de Dios y está pues muy bien, va. Aparte que los hermanos o las iglesias donde se enseñan pues temas muy importantes, va, pero pues no vemos estos temas con respecto a Israel. Y este tema, el día de hoy, es muy importante porque habla de la iglesia, cómo Dios tiene a Israel y también tiene a la iglesia. No estamos reemplazando a ninguno de los dos, ni uno más que otro, ni uno es menos. Pero ahorita lo vamos a ver con base a las citas bíblicas. También vamos a ver un poquito también de lo que es de la circuncisión, porque ya ve que la semana pasada dije que lo estudiaran o que lo investigaran, porque este tema habla de la circuncisión. Es muy importante y de ahí pues también parte que es la señal como pueblo. Lo vamos a ver en Génesis, pero mis hermanos, cuando Israel llega de regreso, entonces cuando se forma el pleito con sus hermanos, y también la iglesia como hermanos de Israel, también hay cierta inconformidad, pero no debemos de pensar cosas a nuestro propio criterio, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo importante de estos temas, que vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios y vamos a hacer una pequeña oración para iniciar, para darle gracias, porque pues sí, es importante hacerla para que el Señor quite todo estorbo, En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, te pido, Señor, que bendigas y que le des sabiduría, entendimiento, Padre, a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, que ven este video, que ven esta grabación, este estudio, Señor, que sabemos que eres tú el que me has puesto a hacerlo, Señor, porque no es para gloriarme ni para darme a conocer, Señor, sino para que sea tu nombre escuchado, para que sea tu palabra escuchada, Señor, y aprendida. En el nombre de Cristo te doy muchas gracias, Señor, porque pone los medios, pone, Señor, también esas ganas, ese impulso por medio de tu Santo Espíritu al hacerlo, Señor, al estudiarlo, al prepararlo, Señor, al aprender, porque hay muchas cosas que se aprenden, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, por la iglesia Pacto de Dios, por mis hermanos pastores, Señor, por mi pastor amado, Señor, por mi hermano Alfonso, por mi hermano pastor Álvaro allá en Jalapa, bendícele en su ministerio, Señor, también. Y gracias, Señor, por este estudio, esta palabra, Señor, en el nombre bendito de Cristo, que seas tú, Señor, el que se agrade primeramente, Señor, de cada cosa de lo que yo digo y que no sea nada fuera de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y mi Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, nos damos cuenta bíblicamente que el Señor Jesús, el Salvador del mundo, no era el Salvador del mundo, sino era el Salvador de su pueblo, de Israel. ¿Cómo es eso? O sea, se oye algo fuerte o algo pesado, pero es la realidad. El Señor Jesús viene a salvar a su pueblo, a su gente. ¿De dónde nace el Señor Jesús? Pues de Israel, de la tribu de Judá, de la tribu de los reyes. Ya lo aprendimos en el primer tema. Pero ¿cómo puedo yo decir eso, ¿Se acuerdan? Para los hermanos que no conocen, hay una historia de una mujer cananea que tiene su hija enferma, tiene un demonio dentro de la hija de su joven. Entonces ella
solita, la hija queda, y ella va a donde va Jesús, donde está predicando y le habla que le ayude. Pero el Señor no le responde, ¿va? Todo eso está en Mateo 15. Entonces el Señor Jesús va caminando y no le responde, y ya cuando se da la vuelta, tienen que leerla, ¿va? No vamos a leer todo porque son muchas citas. Pero ¿qué le dice el Señor? Ella le pide ayuda, ayúdame. Y él le dice que no. Va a ver usted ahorita, en el 15, 23. Mateo 15, 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esa mujer iba gritando tras de ellos, ayúdame Jesús. ¿Qué pasó? Le respondió Jesús. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ella le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué a ella no le quiso ayudar? ¿Y por qué a la casa de Israel sí vino a ayudarle? Porque mis hermanos, como aprendimos, la cananea era una mujer gentil, así como usted y yo. Sí, claro, la persona que esté viendo el video no es un judío, ¿va? Somos gentiles, éramos para Dios un pueblo inmundo, un pueblo fuera de su gracia, fuera de su ahora sí, de su pureza. Solamente era Israel. Israel, por eso Jesús nace ahí y él viene a salvarlos del pecado, a morir por el pueblo de Israel. Pero esta cananea no era merecedora de esa ayuda de Jesús. Ella no podía tener esa ayuda. Pero ¿qué pasa? El Señor en su misericordia, y más después, si el Señor me lo permite, vamos a hacer un estudio de este tema de la mujer cananea para aprender un poquito más, porque hay muchas cosas que vemos aquí y nos sorprende, y bueno, ¿por qué habla así tan fuerte? Pero si usted lee desde el 21, todo el 21 hasta terminar, habla con respecto a este tema. Y quedamos que el Señor le dice que no, al final la ayuda, ¿va? Si usted lo lee, se va a dar cuenta que la va a terminar ayudándolo. Pero él le dijo que nada más viene a la casa de Israel porque era su pueblo escogido. Los demás éramos o somos gentiles. Estamos a aprender que somos gentiles, pero ya perdonados, redimidos, comprados a precio de sangre. Pero era gentil. Ella no tenía que meterse ahí a hablarle a Jesús, pero lo hace. Eso es para demostrar que el Señor Jesús solamente vino a Israel. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nos damos cuenta que esa gracia es algo muy grande. Si usted puede decir, bueno, pues soy hijo de Dios, por creación sí. Pero cuando le aceptamos y empezamos a aprender, por medio del Espíritu Santo empezamos a aprender de la palabra, nos damos cuenta que esa gracia, esa salvación no era para nosotros, pero llega el Señor en su misericordia y nos da esa gracia. En la cita de hoy vamos a leer es Juan. Es Juan 4:23. En la doctrina que le decía, la enseñanza del reemplazo, esa enseñanza es muy fácil de conocerla, de verla en la religión de los testigos de Jehová. No vamos a ver ese tema, pero ellos dicen que ellos son el Israel del día de hoy y que Israel ya está desechado y que ellos son los que van a ahora sí obtener todas las promesas que aparecen en la Biblia para Israel. Bueno, eso es un error. Pero, mis hermanos, aquí en Juan 4, en el 22 y 23, el Señor habla con otra mujer, con la mujer samaritana, y fíjese lo que le dice. En el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoráis lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de la salvación de los judíos? Para empezar, en el primer punto es porque el Señor Jesucristo era un judío. El Señor Jesucristo era un judío. Él nació en Israel de la tribu de Judá, judío. Entonces, ¿por qué le hago referencia a este versículo? Porque esa teología del reemplazo, esa enseñanza, falsa enseñanza o doctrina,
ahora sí nos mueve, ¿no? Hay iglesias que dentro de las mismas iglesias cristianas, les decía, está esa enseñanza donde ellos ya no son y ahora es la iglesia. Pero no, la salvación viene de los judíos. Y mis hermanos, también en Lucas 15, Lucas 15, 22, Lucas 15, 22 y 28. Estamos dando cuenta cómo el pueblo de Israel en el mayo del 1948 regresa por primera vez a ser nación ante la ONU, ante el mundo, vuelve a ondear su bandera. ¿Y qué pasa? Lo primero que los reciben son los árabes, sus hermanos. Les decía que en el cuarto tema vamos a ver con respecto a los árabes. ¿Quiénes son los árabes? Son descendientes de Ismael, lo que vimos en el primer video. Son descendientes de Ismael y los árabes son sus hermanos por parte de Abraham, de su padre Abraham, los descendientes de Abraham también son los árabes. Pero ¿qué pasa? Sus hermanos ellos se meten a su tierra Israel porque Dios se las da, la ONU se las asigna también, ¿va? ¿Y qué pasa? Ellos los reciben con la primera guerra. Al otro día que ellos llegan, el 17 de mayo, al otro día que ellos llegan, empiezan las primeras guerras y los ataques contra la nación de Israel, contra el pueblo que había llegado. Porque fíjense lo que pasa aquí en el hijo pródigo. Es una historia donde es una parábola, esto es una enseñanza que el Señor Jesús da, y en eso está hablando de la persona que está perdida y regresa, pero también está hablando directamente o profecía donde Israel es hallado y regresa. Dice la palabra aquí que revive y regresa, pero el Padre lo recibe, que es Dios, lo recibe en su tierra, en su casa, y el hermano se enoja. 22. Dice, pero el Padre dijo a su siervo, ya regresó el joven, el papá lo va al encuentro, ¿va? No voy a leer todo desde el inicio, que es en el 15:11, vamos a leer a partir del 22. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y ahora poner el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Era un hijo muerto. Israel, como vimos en el video pasado, cómo estaba su alma, desfalleció a causa de todo el tormento que vivió. Claro, fue castigo de parte de Dios. Israel estaba prácticamente muerto, solamente un remanente quedaba, y ese es el que regresa a Israel en el 48. Pero por eso la Biblia dice aquí, dice que estaba muerto, perdido. En el 24, porque es mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Su hijo mayor es Ismael. Recuerde que Isaac es menor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matarle el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Amén. Sabemos la historia de Israel, ¿va? Cuando regresa. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Nos brincamos del 28 hasta el 32. Dice, mas era necesario hacer fiesta, le dice el padre al hijo mayor, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahorita somos iglesia, ¿va? Somos un pueblo gentil, redimidos gracias a que Israel desechó al Señor Jesucristo o lo despreció esa salvación. El Señor abre la gracia para todo el mundo, claro, que le acepte, que le conozca, que le vea y que reconozca ese sacrificio en su vida y diga, es cierto, Señor, soy pecador. Entonces, a partir de ahí, el Señor a precio de sangre nos compra y somos ya un pueblo redimido. Y ahorita vamos a ver cómo dos pueblos hace un solo pueblo. Vamos para allá. Pero aquí lo importante es que
que este hermano es el pueblo árabe, ¿va? Ismael, vamos a ponerle así, y se enoja que llegó a la tierra. Y nosotros vemos a los árabes como un pueblo malo, ¿va? ¿Por qué? Porque son terroristas. En el próximo video lo vamos a ver. Son terroristas. Ellos ahora sí, su prioridad es la guerra, el terrorismo, sembrar miedo entre las naciones. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque es lo mismo que está pasando en las iglesias cristianas. Nos volvemos el Ismael bíblico, nos volvemos el Ismael. Ya Dios, el Señor Padre, le da la tierra a Israel, le da un lugar, también salvación, a través del Señor Jesucristo, el que le acepte. ¿Y qué pasa? Hay iglesias que no quieren a los hermanos que se convierten, a los judíos que se convierten a la iglesia. Hay un montón de hermanos que han sido rechazados o los ven mal. Los judíos, cuando llegan a ser cristianos, que se vuelven al cristianismo, se les conoce como judíos mesiánicos. ¿Por qué? La palabra Mesías significa el enviado, el Señor Jesús. Creen en su Mesías, en su enviado. Por eso se le llama mesiánicos. Y ellos van a seguir usando su vestimenta israelita, su vestimenta judía, que es el talib, es un manto así grande, y también usan la kipá. Todo eso tiene un significado para ellos como judíos, y aún así lo siguen usando y van a las iglesias cristianas y los ven mal. Es que estos judíos vienen a querernos cambiar las costumbres o lo que tenemos que hacer bíblicamente. No. Cuando un judío se convierte a Cristo, se debe de se vuelve al cristianismo a como está en la palabra de Dios, a como está en el Nuevo Testamento. Claro, sin dejar de hacer sus costumbres por ley, que ellos tienen su ley, sus creencias, como en la circuncisión, como el sábado, las fiestas. Ellos todo lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque son israelitas. Eso no le va a quitar nada, ni salvación, ni tampoco ser pueblo de Dios. ¿Sí, amén? Al igual, cuando el Señor Jesucristo reconocen al Señor Jesucristo como Salvador, tampoco van a dejar las cosas que eran. Ya no van a estar esperanzados a la ley para ser salvos como en el Antiguo Testamento, porque ya saben que el Señor Jesucristo es el que da la salvación, pero siguen haciendo sus costumbres. Y les decía, la iglesia cristiana, no la mayoría, pero algunas, se vuelve el Ismael enojado porque ese judío ahora es salvo. Cuando dice la palabra que la salvación viene de los judíos. Y ahorita vamos a ver más adelante otras citas donde habla también de eso. Mis hermanos, la doctrina del reemplazo. En los testigos de Jehová le comenté, los testigos de Jehová que dicen, no, es que somos nosotros, 144,000 judíos, y se agarran de Apocalipsis 7. Ve que en Apocalipsis 7 aparecen los 144,000 judíos. Son hombres que vienen desde la tribu de cada tribu de Israel. El Señor saca para su servicio en la tribulación. Es otro tema, también es muy importante ese tema de la tribulación. Arrebatamiento, tribulación y luego al final la guerra de Armagedón. Pero bueno, ellos es una religión falsa y es hasta por demás estarlo diciendo aquí a través de este video. Yo creo que muchas personas ya lo saben, aunque no sean cristianos, saben que la religión o la costumbre de los testigos no tiene nada que ver con la Biblia, ¿va? Pero ellos así lo hacen y ellos así lo enseñan. Eso no, para decirlo, no tiene mucha importancia, ok, no tiene mucha importancia, pero las iglesias que sí lo enseñan, eso es lo duro o lo malo, que sí enseñan esa doctrina del reemplazo. Mis hermanos, vamos a ver, ¿se acuerdan que el video pasado vimos a Pedro predicando? Y de ahí de esa predicación vamos a partir, solamente vamos a ver un versículo. Hechos 2, 38, Hechos 2, perdón, 39. En el 39 dice, Pedro le habla a judíos. Pedro predicando a judíos. El Señor Jesucristo ya había muerto, ya murió, ya había resucitado. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. En el 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, le está hablando a judíos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Cuando Pedro habla, para todos los que están lejos, está hablando algo profético. Recuerden que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y él estaba hablando por palabra de Dios
profecía, porque el Espíritu Santo sí estaba hablando. ¿Quiénes son esos que están lejos? Luego lo vamos a ver. Porque para vosotros judíos es la promesa y para vosotros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Cuando vimos que el pueblo judío fueron los que despreciaron al Señor Jesucristo y les vino todo ese mal, todo lo que fue la Inquisición, Santa Inquisición, así le llamaban ellos porque era una guerra supuestamente a favor de Dios, por eso le llamaban santa. No tenía nada de santa, sino que era de parte del diablo, ¿va? Del enemigo. Bueno, ellos sufrieron todo eso a causa de él, despreciar al Señor Jesucristo. Mis hermanos, usted y yo no éramos mejor que los judíos. ¿Cuántas veces, para los hermanos que son cristianos, cuántas veces le predicaron? Pues a mí yo creo que muchas, hasta que, ahora sí, como dice el dicho, me cayó el 20 y me di cuenta que estaba yo mal sin el Señor, ¿va? Pero así el pueblo judío le predicaba el Señor, lo tuvieron enfrente y despreciaron esa salvación. Es lo mismo que usted y yo hicimos muchas veces y que algunos de mis amigos han hecho todavía, que dicen, no, todavía no es mi tiempo. No, es que casi siempre es en domingo y es el día del descanso y el día de la familia, el día del fútbol, y ponemos ciertos pretextos. Es lo mismo que hicieron los judíos, despreciar a Jesús. Y lo que le digo ahorita, en este momento, no es para que se ofendan, pero si el Señor le dio ese castigo a su pueblo Israel por haber despreciado a su hijo, a ese sacrificio que vino y hizo, ¿cuánto más al pueblo gentil? Si usted se queda para la tribulación, Cristo venga hoy en el rapto de la iglesia y se queda la tribulación, eso va a ser lo más duro que puede haber pasado. Dice la Biblia que desearán morir y no podrán. Bueno, es otro tema. Vamos a tener que hacer otros videos con respecto a la tribulación para aprender un poco de eso. Pero mis hermanos, despreciar la salvación de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, ayúdame, sálvame, perdóname, es algo malo. ¿Eh? Es algo malo porque estamos despreciando el sacrificio que hizo, el derramamiento de sangre, la tortura, todo lo que hizo, todo lo que vivió, es despreciarlo, es malo, despreciar esa salvación. Es algo terrible. Se puede decir que es el pecado más grande, como el que cometió Israel. El pecado más grande es despreciar la salvación del Mesías, despreciar nosotros la salvación como gentiles. Seguimos. Vamos a ver Efesios 2:11. Efesios 2:11. Recuerden que Pedro dijo para los que están lejos. Dice en el 2:11 de Efesios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, y aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada de circuncisión hecha con mano en la carne. Ahorita vamos a ver lo que es la circuncisión. Cuando nosotros éramos gentiles sin el Señor Jesucristo, somos llamados incircuncisos, pueblo inmundo. Recuerden que la circuncisión significa pureza, limpieza. En el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, para los que están lejos. Aquí estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está el que no tiene a Cristo, pero el que tiene al Señor Jesucristo, gloria a Dios, porque dice que así estábamos antes, alejados de todo lo que es la promesa que tiene Dios prometido para Israel, pero nosotros estábamos fuera de esa promesa, ahora estamos dentro. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais alejados, como dijo Pedro, la promesa es para ustedes judíos y para los que estaban lejos. ¿Dónde estaban lejos? Pues todo el pueblo gentil, todos nosotros. Dice, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A precio de sangre. Nosotros fuimos acercados por la sangre de Cristo bendito. Mis hermanos, si usted, esta palabra como una persona que tal vez sea religioso, católico o la religión que tenga, y usted
con esta palabra, viendo los hechos que hizo el Señor Jesucristo, viendo lo que Él hizo, dice que fuimos comprados por sangre, por la sangre que Él derramó. Si usted aún no cree o no siente la necesidad de buscar al Señor, pues hermano, no sé qué podemos predicar más para poder enseñar, porque aquí esta es una palabra muy, muy clara y muy hermosa de cómo esa gracia, esa salvación nos es dada gratuitamente, solamente que el Señor fue el que pagó. Nosotros no tenemos ningún gasto aquí para poder ser salvos. Dice, cercanos, dice, habéis sido hechos cercanos por la gracia de Cristo. Hasta el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y gentiles, redimidos, me refiero a gentiles redimidos, gentiles comprados, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quitó esa separación que había entre gentiles y judíos y hace un solo pueblo que se llama iglesia. La iglesia no son las paredes como conocemos la catedral de tal lugar o el templo de los hermanos cristianos, de los mormones. Eso no es iglesia, eso se llaman templos o como le quiera llamar, casa de oración. La iglesia es el cuerpo del Señor, todos los hermanos en unión, judíos y gentiles en la iglesia, en un solo pueblo. El 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanza, para creer en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Nos reconcilia. El Israel que decía, ustedes son gentiles, ustedes no tienen por qué pedir. Tú eres una cananea, tú eres a la samaritana, también era gentil, también son gentiles los samaritanos, pero aquí hace una unión por medio de Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo en la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, otra vez vuelve a decir lejos, a los que estaban cerca. O sea, que hace la unión de los pueblos. Colosenses 3:9. Aquí habla ya donde está la unión de los dos pueblos, un solo pueblo unido. Esto no quiere decir, mis hermanos, que nosotros ya somos un pueblo de Dios o el Israel espiritual, vamos a ponerle así. No quiere decir que nosotros tenemos derecho a un pedacito de tierra en Jerusalén y vamos a ir a andar allá queriendo que nos den. No, se está refiriendo a algo espiritual, a las promesas en el futuro, a las promesas que tienen de irnos al cielo a todo lo que el Señor os da o nos promete mediante lo que es la palabra de Dios. Ahora ya somos participantes de esas promesas. ¿Sí, amén? En el 3:9 de Colosenses dice, no mintáis los unos y los otros a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En el 11, donde no hay griego ni judío. Cuando se refiere a griego se refiere al pueblo gentil. No, el griego lo pone como un ejemplo, pero pudo haber dicho romano, africano, mexicano, todo el que acepta al Señor siendo gentil. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. O sea, los que son circuncidados como israelitas y los que no somos circuncidados. Bárbaro ni escita. Escita eran los, ¿cómo le llaman esos? Que iban de un lugar a otro. En el desierto iban nómadas. Así, esos son los escitas. Siervo ni libre, sino que Cristo, Él es todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables, misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es lo que debemos tener unos con otros, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo con vosotros, o sea, entre nosotros. Algunos creen que nada más estaba refiriéndose entre la pura iglesia gentil, iglesia salva. Se está hablando de todo, en sí, todo el que acepta al Señor, así sea judío o griego. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo no fuisteis, a que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos de agradecer al Señor esa tan grande salvación que nos ha dado. Vamos ya vimos cómo el Señor habla con respecto a la unión va de dos pueblos, de dos pueblos hace uno, que se llama iglesia, el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, vamos a ir a Génesis para ver lo que habla con respecto a la circuncisión. Para las personas o los hermanos que aún desconozcan lo de la circuncisión, esta es una señal que se le da 17, estoy en el 27, 17, que se le da a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, como usted le quiera llamar, si no vio el primer video, que no sabe qué significa hebreos, israelitas, judíos, pues váyase el primer video aquí en el canal y se va a dar cuenta porque se le llama así. 17, 8 y 12. Está hablando Dios con Abraham. Y daré a ti, en el 8, 17, 8, y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, en heredad para siempre. Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Ese pacto que tenía que hacer Abraham ahí en ese momento no era nada más para Abraham y ya, no, era para él y todo el que descendiera de Abraham, de la línea de Isaac, Jacob y luego las 12 tribus. Hasta el 12. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, dice Dios, y vosotros y tu descendencia, Abraham. Después de ti será circuncidado todo varón, solo los varones, de entre vosotros. Por ahí les digo solo varones porque hay algunas religiones o sectas, no sé cómo poder decirle, que lo hacen también las mujeres. Son contados, pero existe. Aquí la Biblia solamente habla al hombre. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión es el pene del hombre, le cortan todo lo que es el prepucio y ahí es el símbolo de limpieza, pureza. A partir de ahí, de los 8 días que nace a los 8 días se le hace eso por un rito o un pacto perpetuo toda la vida, toda la ascendencia del pueblo de Israel, todos los judíos que se hace eso, se lo hace al día de hoy. El Señor Jesucristo, él fue judío o es judío, él se lo hizo a los 8 días de nacido. Y de edad de 8 años, de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, todo el que llegaba a Israel, que se adentraba al pueblo, también se le hacía para poder estar adentro del pueblo de Dios. Recuerden que era un símbolo de pureza o limpieza. Mis hermanos, ya hoy ya no hacemos eso, ¿va? Ya ya no se hace. Vámonos a Hechos. Hechos 15. Somos el pueblo Israel espiritual o la iglesia
y el pueblo de Israel una sola. Ellos sí se hacen la circuncisión por pacto perpetuo. Ahora la iglesia se la debe de hacer. Es algo que hay unas religiones, le llama la luz del mundo, los sabáticos, algo así. Ellos aparentemente lo hacen, pero no se sabe si lo cumplen como se debe, porque ellos también dicen que ellos son el Israel del día de hoy, que Israel es desechado. Son cosas que ellos acostumbran, ¿va? O que deben de hacer, pero lo hacen fuera de la palabra de la palabra de Dios, porque aquí en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, nos muestra, nos enseña que no. Aquí están hombres inspirados por Dios. Pablo, Bernabé, está también el apóstol Pedro, está el otro, el pastor, que es uno de los hermanos de Jesús. Bueno, así buscándolo en la historia, dice que Jacobo es uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, nos vamos a ir brincando varios versículos para no leer todo, sino lo más sobresaliente. Dice en el 15:1, ¿la iglesia se debe de circuncidar? No, solamente en su corazón, quitar lo malo del corazón, y esa es la circuncisión espiritual. Vamos a leer en el 1. Entonces algunos que venían de Judea, Pablo está predicando en Antioquía. Bueno, va predicando por varios lugares, pero aquí está en Antioquía. Entonces algunos de los que venían de Judea, de Israel, de Jerusalén, venían hacia donde andaba Pablo. Enseñaban a los hermanos gentiles, que ya eran hermanos que eran iglesia: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, o sea, conforme a la ley de Israel, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, no fue una discusión de 14, 15 minutos, fue una discusión mínimo 2, 3 horas, enseñándole a esos hombres que ya no se debían de circuncidar, que no debían de andar enseñando eso a la iglesia. Y más adelante vamos a ver. Con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, porque los apóstoles estaban en Jerusalén. Pablo era el que andaba predicando al pueblo gentil, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo se va a Jerusalén con Bernabé, se va, porque ya era algo importante que tenían que poner de acuerdo esta enseñanza, para que, así como ellos iban a poner de acuerdo, porque el Espíritu Santo así le iba a mostrar, así se tenía que enseñar a la iglesia, no como yo quería, o como aquel pensaba, o como aquel se le antojaba, sino como era, ahora sí dicho por el Espíritu Santo, a los hermanos, a los que estaban realmente en Cristo, que eran los apóstoles. Los apóstoles del Señor todavía estaban aquí en Hechos 15, pues estaban vivos todavía, estaban reunidos en Jerusalén. En el 5, pero algunos de la secta de los fariseos, recuerden los fariseos que también fueron uno de los que inducieron al pueblo al Señor para despreciar al Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí aparecen. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, había de ellos que habían creído en el Señor Jesucristo, dejaron ahora sí la creencia que tenían, o que decían que el Señor Jesucristo no era su Mesías, y llegaron a creer. Pero ¿qué pasó? En su misma teología que traían, seguían con lo mismo. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mis hermanos, cuando hablamos de la ley de Moisés, no quiere decir que la ley ya desapareció, ya no sirve, ya es algo, no. Estamos hablando de la ley, que ya no somos salvos por medio de la ley. No robarás, no matarás, no desearás la muerte de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Eso debemos de obedecerlo, pero no somos salvos por eso, sino que es una regla que tenemos, un manual ahora sí para hacer lo que Dios le agrada, la ley, los 10 mandamientos. Vemos en los 10 mandamientos lo que a Dios le agrada, lo hacemos, pero no somos salvos por eso. Somos salvos por la sangre de Cristo, recuerden, por nuestro Señor Jesucristo, pero también en obediencia a esa ley, porque la ley nos indica lo que Dios quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. En el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de ese asunto. Era un concilio, era una unión de hermanos, apóstoles y ancianos. No se quiere decir que los viejitos con bastón, sino gente preparada, gente sabia y conocedora. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo,
que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. Recuerden que Pedro fue el primero que le habló a un gentil, que fue a Cornelio. En Hechos 10 está. Por mi boca la palabra del evangelio, y creyesen. La palabra del evangelio. Evangelio viene el mensaje, quiere decir evangelio, quiere decir mensaje. Por eso algunos hermanos se dicen evangelistas, porque no son pastores, son evangelistas, andan predicando un evangelio, un mensaje de parte de Dios. Se le llama evangelista. Hay iglesias que se llaman evangélicas, no tienen ninguna diferencia de una iglesia cristiana. Dice, dice, y Dios, sigue Pedro, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, por la gracia que el Señor abrió para el pueblo gentil del Señor Jesucristo, seremos salvos de igual modo que ellos, por gracia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Hasta ahí. En el 19, ya vieron que somos salvos por gracia, por lo que el Señor nos da, por algo, por un regalo, no por obedecer la ley. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, la idolatría, pecado mortal, idolatría, adorar dioses que no sea el Dios verdadero, el Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. Idolatría, fuera. Que no se dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De ahogado y de sangre. Está hablando de un animalito que se muere y así se lo comen las personas. Eso es malo. Debe de ser quitado degollado para que la sangre salga. O las personas que comen, ¿cómo le llaman eso? Morcilla o ¿cómo le llaman? Rellena, todo eso es malo porque es sangre. Aquí fue lo único que se le prohíbe a la iglesia, hacer no hacer estas cosas. Bueno, mis hermanos, dice Colosenses 2:11, Timoteo 2:11 dice: habla con respecto a la circuncisión en el corazón. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. O sea, no circuncidó en el prepucio, en la carne. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando que es algo espiritual. Y Romanos, vamos a ir un poquito más rápido porque nos va ganando el tiempo. Romanos 11:11. Aquí está. Los judíos rechazan a la salvación y entonces se abre la gracia para el pueblo gentil. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel? ¿Ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Dios le provoca celo también salvando al gentil, para que el pueblo de Israel vea que ya no nada más son ellos los salvos. Y si su transgresión es riqueza del mundo, o sea, la riqueza para nosotros, pues algo rico, el que tiene la salvación, somos ricos en el Señor, ¿va? Y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más la restauración del pueblo gentil o la salvación de ellos también? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, porque Pablo fue el que se dedicó a predicar a los gentiles. Honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre, a los israelitas, y hacer salvos a algunos de ellos,
Porque si su exclusión es la de redención del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Cuando un judío se salva o agarra esa salvación, es una bendición, ¿va? Es vida de entre los muertos. Mis hermanos, aquí en el 16 hasta el 24 el Señor nos enseña, aquí en la palabra de Dios, que debemos de ser respetuosos con respecto a la salvación de los judíos, que ellos también son salvos. Debemos tener ese respeto hacia esa salvación, porque no la damos a nosotros, sino el Señor. Si ya Él nos salvó, pues cuánto más a su pueblo. Dice, si las primicias son santas en el 16, también es la masa restante, y la raíz es santa, también son las ramas. Y aquí habla del olivo. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, Israel fue quitado. Usted ve el árbol, le quita las ramas y la quita, ¿no? Pero va a injertar algo en ese árbol. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, de Israel, somos injertados en el pueblo de Dios, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no te jactes de que yo soy salvo y ellos ya no. No, o sea, como que no te paras el cuello delante de ellos y que lo hagas menos, porque recuerda que la salvación no somos nosotros, sino es Dios. Aquí dice que nosotros no sustentamos a la raíz, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, sino la raíz a nosotros. Hasta el 24. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó y los hizo pagar lo que estuvimos viendo en el segundo video, pues cuidado, porque también puede poner ese castigo si no tenemos el cuidado de tener ese respeto. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a Israel, tampoco a ti te perdonará, gentil. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. En el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Se llaman. Y en el Romanos 11, 25 al 27, aquí mismo, también nos muestra que Israel es salvo, ¿va? Dice, porque no quiero, hermanos. 11, 25. Lo voy a leer en esta otra versión, que está un poquito. Lo voy a leer en las dos. Dice, deseo pues, hermanos míos, que conozcan este ministerio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Cuál es la totalidad de los gentiles? Israel ahorita, a pesar de que ya son rescatados de las naciones, son llevados a su tierra Israel, ellos siguen cegados parcialmente. Aquí lo dice en la versión, en esta versión que tengo, que es la pesita, es la misma Biblia, pero es otra versión. Dice, dice que ha venido Israel, perdón, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Mis hermanos, Israel, como les decía, a hoy todavía no siguen aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Mesías. ¿Por qué? Porque ellos están cegados parcialmente hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles.
Y luego todo Israel será salvo en el 26, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esa plenitud, ha entrado la plenitud de los gentiles, que se cumpla toda la palabra de Dios con respecto al pueblo gentil que se quede después de que el Señor Jesucristo venga en el rapto de la iglesia, que se lleva todo el que cree en el Señor, va todo el que esté vivo. Colosenses está, en Colosenses 4 del 13 en adelante, todo eso está, no lo voy a tocar, pero bueno, se quedan a la tribulación, tiene que cumplirse todos los 7 años de tribulación, que eso es la plenitud de los gentiles, y después de eso, todo Israel será salvo. Vamos a irnos a Apocalipsis, con estas 2 citas, vamos a terminar en Apocalipsis 19, 11 al 16. Israel va a seguir esperando a su Mesías. Entran a la tribulación y van a recibir a su Mesías, que es el anticristo. El anticristo es un hombre que se hace pasar por Cristo y viene y engaña a la nación de Israel. En un tiempo ellos reconocen y ven que no es el verdadero, sino que es un hombre enviado de parte de Satanás para darle un castigo a Israel o para tratar de destruir al pueblo de Israel. Bueno, ellos se dan cuenta. ¿Qué pasa? Al final de la tribulación, al final de los 7 años, viene una guerra donde el anticristo tratará de destruir a ese pueblo de Israel, a la nación santa, en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo viene y va a ayudar a Israel en la guerra de Armagedón. Aquí está en el Apocalipsis 19, donde el Señor Jesucristo viene y salva a Israel de las garras o de la intención del anticristo y Satanás, que querían destruir al pueblo. Son muchos temas en uno, pero así es. Por eso dice que se tiene que cumplir con respecto a los gentiles, que se cumpla la tribulación y después de eso Israel será salvo. ¿Por qué? Porque en esa guerra donde Israel se verá perdido, ya dirá aquí nos acabaron, ahora sí, el pueblo de Israel ha pasado muchas cosas, castigo, pruebas, dolor, sufrimiento, pero en esa guerra ahora sí se verán perdidos, porque son todas las naciones del mundo apoyando al anticristo para destruir a Israel. Por eso el Señor Jesucristo es el que tiene que bajar a ayudarlo. Nadie podrá hacerlo, nadie quiere ayudar a Israel, solamente su Dios que está en los cielos, manda a su Hijo Jesucristo. Y vean por qué Israel va a ser salvo después de esta guerra, todo Israel. Ahorita dicen es que Israel, en Tel Aviv, la capital de Israel, es un lugar donde se reúnen todos los homosexuales del mundo, son pecadores en Israel. Aún no reconocen al Mesías, hay judíos que son ateos, y de todo ven en Israel. Como vemos también aquí en México o en todos los países, de todo hay pecado. Pero a partir de que el Señor viene y los salva, todos van a ser salvos. Y no porque eres judío, pásale para acá. No, sino porque van a aceptar y reconocer que sí, que mataron en la cruz del Cordero sus antepasados, es el que viene a ayudarlos. Y aquí en el 19:11, ahí está. No vamos a leer todo, pero a partir de ahí nos damos cuenta que ese pueblo de Israel va a conocer a su Mesías y lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque es el que les viene a ayudar, del que ellos pensaron que era su Salvador, su Mesías, que es el anticristo. Y ese que los quiere ahora matar, el Señor Jesucristo viene y los ayuda. Dice entonces en el 19:11, entonces vi en el cielo abierto. Vi el cielo abierto, dice Juan, porque este escrito del Apocalipsis lo hace el apóstol Juan. Dice, he aquí un caballo blanco. Si ustedes buscan el Apocalipsis del 6, también aparece un caballo blanco. Eso es el inicio de la tribulación, que es el anticristo. No es el mismo caballo blanco. No es el mismo caballo blanco. Entonces viene el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Recuerden cuando sube la iglesia, dice que se quitan las coronas ante el Cordero, allá en la cena del Cordero, en el cielo. Otro tema, pero bueno, lo toco. Por eso es que dice que en su cabeza trae muchas diademas, trae las coronas de todo lo que él adquirió por ese sacrificio que hizo por la humanidad. Todo ese poder que trae, eso significa esas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido en una ropa teñida en sangre. Ese que viene en un caballo blanco, Fiel y Verdadero se llama.
está vestido en una ropa teñida en sangre. ¿Por qué una ropa teñida en sangre? Para que ese Israel que lo mató, que lo despreció y que hasta el día de hoy lo sigue despreciando y hasta llegar a creer en ese anticristo, en ese falso Mesías, en ese hijo del diablo, porque es un hijo del diablo, ellos lo van a reconocer. Por eso viene así vestido en sangre, vestido con su ropa manchada en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. La regirá con vara de hierro, estamos hablando del milenio. Después de que termine esa guerra, el Señor va a juzgar a toda la gente que quedó vivo, poquito, porque la Biblia enseña que esa tribulación va a ser terrible, que no va a sobrevivir mucha gente, pero todo Israel, los que queden vivos y la gente gentil que quede vivo, el Señor hará ahora sí un juicio. Hay dos juicios, el de Apocalipsis 20:11 y cuando el Señor termina la guerra de Armagedón, ese otro juicio. Son dos juicios diferentes. Este juicio es para entrar al milenio, los que sí van a entrar y los que no. Y el otro juicio es para los que ya al final del mundo, cuando ya todo pasó, y es otro tema. Luego lo vemos. Dice, y él pisa el lagar. El lagar representa la tierra. El lagar es una área donde se bate la uva. Dice, del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Habrá confusión de quién es este que viene a caballo? Pues aquí ya lo está confirmando, es el Señor, el Rey de Reyes. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Por qué la gran cena de Dios? Porque toda esa gente que está guerreando contra Israel y contra el mismo Señor que viene a ayudar a Israel y sus ángeles, van a morir ahí. Para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuerte, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. En el 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. La bestia es el anticristo. Tiene muchos nombres, pero uno de ellos es la bestia. Es tan bestia que se hace pasar por el Señor, ¿va? Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Se reúne toda la nación contra Israel, pero cuando ven que viene el Señor, atacan al que viene, al Señor Jesucristo, al que viene a defender a Israel. Pareciera una película de ciencia ficción, por eso la Biblia, por eso la palabra de Dios, por eso la fe que debemos de tener en el Señor es total. Usted si cree en el Apocalipsis o en el Génesis, en el Génesis también debe de creer en el Apocalipsis, porque todo es palabra de Dios. Ahora, si no tenemos fe, pues nos va a parecer como que esto no es real, pero va a pasar. Contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, los ángeles. Y la bestia, el anticristo, fue apresado, y con ellas el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. La bestia y el falso profeta fueron apresados. Y dice, estos dos, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego no es el infierno, este es otro. En el Apocalipsis 20:11, donde vemos el otro juicio, ahí vamos a ver, ya aprendemos que el infierno es una cosa y que el lago de fuego es otra. Bueno, ahí Dios, el Señor Jesucristo, para esa tribulación, esa guerra, ese sufrimiento de Israel, y entran al milenio. 1000 años el Señor Jesucristo va a gobernar toda la tierra desde Jerusalén. Esa es la importancia de que usted conozca con algo respecto a Jerusalén. ¿Qué pasa en Israel? ¿Quiénes son los israelitas? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor o la Biblia habla tanto de Israel? Porque todo gira alrededor de Israel, de la tierra santa, de la tierra de Dios, de la tierra de su pueblo Israel. Y de ahí el Señor gobernará a todas las naciones, y la iglesia ahí estará con él, el Señor Jesucristo. También tiene algo que ver con respecto al tema del primer video que hicimos, donde habla del gran sacerdocio, real sacerdocio, ¿va? Donde dice que la iglesia gobernará con nuestro Señor Jesucristo esos 1000 años.
Y hay otra historia después de los 1000 años, pero bueno, ya esa sería otro tema. Sería otro tema. Y ya por último vamos a leer Jeremías 31, 31. 31, 31. Sí, 31, 31 hasta el 36. Y habla con respecto al milenio, donde ya Israel, todo Israel será salvo. Lo que, lo que leímos acá en Romanos 11, 25. Que Israel, después de que todo lo que pase con el pueblo gentil o con el mundo para detenernos, ya Israel todo será salvo. ¿Por qué? Porque creyeron en el que les vino a ayudar. Lo reconocieron como Señor, como su Salvador, como su Dios, y ya creen y son salvos todos. Todo aquel que era, ahora sí vamos a decir así, homosexual, pues deja su homosexualidad y se vuelve al Señor. Todo aquel que es ateo deja ese ateísmo, de no creer en Dios, y se vuelve al Señor, creen en el Señor. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, un nuevo pacto. Recuerden que tienen el pacto de ahorita con Abraham, pero Dios hará un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque aquí no habla de un nuevo pacto con la iglesia, se supone que somos dos pueblos o un solo pueblo. No, porque la iglesia ya está en el cielo, ya está con el Señor. También tendremos que dar el tema del rapto de la iglesia. Yo creo que va a ser el siguiente para poder comprender algunas cosas de lo que estamos viendo aquí. No como el pacto que hice con sus padres, con Abraham, Isaac y Jacob, el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, desobedecieron, pecaron, se volvieron a dioses ajenos, despreciaron al Mesías. Eso quiere decir, mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, o sea que fue alguien que los quería. Pero este es mi pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días. ¿De cuáles días? De la tribulación, de la guerra de Armagedón, de la guerra cuando el Señor viene, cuando entran al milenio. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. Ya no tendrán que estarla leyendo, sino porque la tendrán aquí. Y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni a ninguno a sus hermanos, diciendo, conoce a Jehová, porque todo me conocerán. O sea que ya nadie va a enseñarle a sus hijos. O sea, si usted quiere que su hijo sea cristiano, pues tiene que enseñarle la palabra de Dios. Ya no, porque ya todos van a tener la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Dice, porque todos conocen a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, todo lo malo que han hecho, todo lo que despreciaron, todo lo que está viviendo Israel hoy, el que aún siguen despreciando al Señor. Y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea que si el sol ya no dará luz y la luna ya no alumbrará en la noche, que si el mar no se moviera como se mueven sus ondas o sus olas, dice, si esto faltara, si estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea que es algo imposible de que Israel deje de ser su pueblo eternamente. ¿Por qué? Porque el sol siempre va a dar la luz y la luna pues en la noche, y el mar siempre va a tener esa fuerza. Eso es lo que hace el mar, ¿va? Las ondas o las olas. Quiere decir que Dios siempre será Dios de Israel. Israel será pueblo de Dios. Mis hermanos, ahora sí estuvo un poquito más extenso, pero yo creo que este tema fue el más importante para nosotros como iglesia, para nosotros como iglesia redimida o gentiles redimidos. ¿Por qué? Porque habla ahora sí con respecto a nuestra salvación, ¿va? Cómo somos salvos por medio de Cristo, de esa gracia. Ellos la rechazan, nosotros la agarramos, claro, cuando usted la acepta, cuando usted agarra esa gracia, ese regalo. ¿De qué sirve que me den un regalo si lo voy a guardar o lo voy a abandonar por donde sea? Lo importante es abrirlo y ponérmelo o usar lo que me den, ¿va? Así es el regalo de Dios. El regalo de Dios está hasta el día de hoy, el latente. En Apocalipsis 3:2
3:2 dice, he aquí estoy en la puerta y llamo. Está tocando. Si usted recibe ese regalo, esa salvación, abre esa puerta, usted será salvo y será parte de un solo pueblo ante Dios. Y ya nunca más estará solo. Pero tenemos que reconocer que somos malos, tenemos que reconocer, pero podemos decir es que yo no soy malo, yo no hago cosas malas, soy del trabajo a mi casa, no tengo vicios, pero mientras no reconozcamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, estamos haciendo algo que a Dios le desagrada, hacer nuestra propia vida, nuestro propio pensar. Y no se trata de eso, sino lo que está escrito aquí, obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y para ahora sí, para finalizar, el buscar el rostro del Señor antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el Señor viene en el rapto de la iglesia hoy, mañana entrará la tribulación o al rato. En el mismo segundo que entra, que se lleva el Señor su iglesia o nos lleva como su iglesia, en ese mismo entra la tribulación y ahí será lo duro, ahí será lo difícil para el pueblo gentil. A Israel lo ayudará, aquí también en el Apocalipsis dice que lo va a ayudar en la tribulación, en el Apocalipsis 12. ¿Cómo lo va a ayudar? Para que sobreviva la tribulación, pero al pueblo gentil, ahora sí, se las va a ver como pueda. Y esto es para la gloria de Dios y esperando que no se me ofenda ninguno, ¿va? Porque estamos hablando palabra de Dios y para que usted conozca algo más y también para que conozca de nuestro Señor Jesucristo, de dónde viene, quién es y a qué vino. Él vino a salvarnos, a buscar lo que se había perdido. Ahora, si usted dice que no está perdido y que no necesita, bueno, es la libertad que tenemos. Pero yo, gracias a Dios, reconocí mi pecado y le pedí perdón y aquí estoy por la gracia de Él. Aquí estoy delante de Él tratando o sirviendo de algo, ¿va? Para hacer estos videos, esto se necesita de su guía, ¿va? Y esto es para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que tengan un buen fin de semana. Gracias.